Lo siguiente que haremos, después de haber fijado las dos patillas en ambos extremos de todos los integrados de la placa, va a ser terminar de soldarlas. Y para ello, en lugar de utilizar la punta del soldador que habíamos estado utilizando hasta el momento, la punta plana y de ancho, de poco ancho, vamos a utilizar una punta, ya comentaba anteriormente, una punta de cuchara. Como vemos, es como si fuera un cilindro o un cono al que hubieran cortado a inglete y posteriormente le hubieran realizado un rebaje en su cara interna, ¿de acuerdo? En este lugar interior. Ese rebaje se va a llenar de estaño y veréis cómo resulta extremadamente fácil realizar la soldadura de los integrados con el estaño que queda almacenado dentro de esa cavidad. Para ello vamos a cambiar la punta del soldador. Ya tenemos la punta puesta y como podemos ver el estaño ha empezado a fundirse. Limpiamos un poco la punta, siempre conviene que esté brillante, y vamos a aportar una pequeña cantidad de estaño. Antes de ello vamos a empezar a aplicar flux en todas nuestras placas, ¿de acuerdo? Vamos a ponerles flux de nuevo porque ya se habían secado. Bien, bueno, pues vamos a ver cómo se realizaría la soldadura. Voy a intentar atacarla desde este ángulo a ver si se puede ver correctamente, ¿de acuerdo? Bien, voy a aportar un poco de estaño. Suficiente. Y a continuación bueno, como veis hay dos patillas aquí que han quedado sin su dosis de estaño. Voy a probar a aportar un poquito más a la cucharilla, pero en esencia creo que es porque no tengo un buen ángulo para soldarlas. Pero ya habéis visto con qué facilidad y lo rematadamente bien que quedan estas soldaduras realizadas con esta punta, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a realizar la soldadura del resto de los componentes y vemos cómo queda dentro de un momento. Ya tenemos la cuchara llena y ahora vamos a proceder a realizar esa. Bien. Ahora vamos a soldar este minúsculo integrado de aquí. Este va a costar un poco más puesto que las patillas están muy cerca unas de las otras. Aquí es especialmente importante que no nos olvidemos de nuestra regla del flux. Cuanto más, mejor. Bien mojadito en flux. No será necesario tampoco aportar una excesiva cantidad de estaño, pero sí es suficiente. Otra técnica que podemos utilizar para soldar este tipo de encapsulados, que son muy pequeños, bueno, realmente es una técnica que se puede utilizar para cualquier tipo de encapsulado, ¿de acuerdo? Pero en concreto en este, para enseñaros, voy a realizar la soldadura utilizando la punta de destornillador plano. La técnica a utilizar es muy parecida a la de la punta de cuchara. Aplicamos flux y después utilizamos la punta del destornillador plano, le aportamos una pequeña cantidad de soldadura y después arrastramos. Le damos al pin y arrastramos un poco.
¿Veis cómo en esa patilla se ha realizado un puente? En este caso no nos importa que haya un puente en esa patilla, porque a decir verdad la pista cierra el circuito. En caso de que ese puente fuera no deseado, podríamos evitarlo limpiando la punta del soldador en primer lugar, para evitar que quede estaño en ella, y utilizando un poquito más de flux, tirar de este estaño hacia afuera hasta quitarlo. Bien, supongamos que terminamos en una situación tan deliberadamente fea como esta, ¿vale? Sencillo, cogemos, aplicamos una cantidad de flux, la ponemos sobre las patillas, no es necesario ni mirar prácticamente, y aplicamos el soldador. Y limpio, aplicamos flux, y acto seguido es casi magia. El secreto de esta punta es que es capaz de aportar solamente la cantidad de estaño que por capilaridad la pieza necesita. Fijaos en la calidad de las soldaduras, fijaos cómo brilla el estaño, y la verdad es que el trabajo con la punta de cuchara es excelente. Aunque en caso de integrados con distancia entre patillas un poquito menor, quizá convenga utilizar una punta de cuchara un poco más pequeña que la que yo tengo. La que yo tengo funciona muy bien para este espaciado entre patillas e incluso para el de este integrado, pero para tamaños entre patillas como el de este integrado o el de este, me está dando algún problema más. En este caso las terminaré de retocar. En este no ha habido tanto problema, pero en este amplificador operacional sí que he tenido algún problemita más, porque realmente son patillas muy pequeñas y apenas hay espacio entre la patilla y el pad. Durante esta etapa del montaje es importante permanecer atento mientras soldamos los componentes y revisar en la medida de lo posible que nuestro circuito esté correcto. De hecho, me he dado cuenta de que estas placas tienen un problema, tienen un fallo de fábrica, ¿de acuerdo? No, el fallo no es de fábrica, el fallo fue mío, lo he revisado en el ordenador y resulta que tienes que enviar una serie de ficheros a la empresa que te produce estas placas, en las cuales van anotados o van posicionados dónde va cada uno de los taladros, dónde van y cuáles son las formas de cada una de las pistas, los pads, las máscaras de soldadura, el silk screen, los rótulos, etcétera, ¿no? Entonces, en una de las versiones de la placa que yo les envié, no actualicé el fichero de taladros, que es el que indica dónde tiene que ir cada uno de los taladros. Cada una de las vías que comunican una pista con la parte inferior o con alguno de los planos interiores necesita un taladro para poder ser metalizado y hacer de conductor entre las distintas capas. Y resulta que esta vía de aquí, vamos a ver si puedo hacer un poco de zoom, esta vía de aquí, que comunica tierra a nuestro integrado, no tiene taladro. No se le envió en el fichero de taladros, en la versión anterior de esta placa, esto comunicaba directamente con este pin y después decidí separarlo para que no hubiera una comunicación directa y que esto fuera directamente a su plano de tierra mediante una vía. Pues en esa vía, como actualicé todos los ficheros de las pistas, pero no actualicé el fichero de los taladros, y entonces no se realizó ese taladro y por tanto, aunque tenemos el pad, no tenemos el taladro y no está metalizado, con lo cual aquí no hay conexión a tierra. De hecho, lo he comprobado con el multímetro. Entonces, pues en este tipo de casos, y tratándose de un prototipo, cuando te das cuenta, lo que haces es utilizar un pequeño pelo de cobre que pueda conectar con este pad de aquí, que está conectado a tierra, para resolver ese pequeño problema. Pues vamos a cortar algunos de los pelos del conductor y los vamos a utilizar para realizar esos empalmes entre esa vía y el pad próximo, que es de tierra también. Con tocarlo vale. Y ahora en este otro lado, que ya lleva su buena cantidad de flux, vamos a añadirle un pegotillo de soldadura. No conviene añadir demasiada soldadura en este pad, porque como pondremos encima una tira de pines, no queremos que se eleve demasiado. Ya hemos terminado de instalar los integrados sobre la placa, hemos colocado todos los cristales de cuarzo que teníamos que colocar. Sí, están todos correctamente. Una inspección visual siempre es necesaria. Por confianza que tengamos en nuestras capacidades de soldadura y tal, nunca está de más revisar visualmente, incluso sacar el polímetro, como digo, y comprobar que todo está donde debería estar. Bien, pues ahora tenemos que seguir montando componentes. Como podemos ver, alrededor de este integrado tendremos
tendremos una serie de... Alrededor de este integrado tenemos una serie de componentes pasivos que es el momento de empezar a montar, ¿vale? Tendremos aquí condensadores, C9, C8, L2, tendremos diodos, tenemos un montonazo de componentes y vamos a empezar a soldar esos. Para ello, en lugar de hacerlo al tuntún, simplemente mirando qué es lo que queda por soldar en la placa, lo que vamos a hacer es usar la hoja de componentes que habíamos impreso anteriormente y vamos a ir viendo cuáles son los más voluminosos. Siempre utilizando, por supuesto, el sentido común y empezando por aquellos que sean de tamaño más reducido. En este caso, por ejemplo, podríamos encontrar que tenemos 11 condensadores de 0,1 microfaradios, que son el C1, 2, 6, 8, 9, 12, etc. ¿Bien? Entonces, pues vamos a sacar, como son 3 placas, 33 condensadores de 1 microfaradio. Nunca ser lo suficientemente paranoico y más cuando se está montando un prototipo en el cual lo que quieres es verificar que tu placa funciona correctamente. Es distinto en las tiradas de producción, cuando ya sabes que tu placa funciona y entonces lo único que tienes que hacer es encontrar aquellas en las cuales ha podido haber algún fallo durante el montaje y localizar ese fallo y corregirlo, digamos. Pero en esta primera etapa, en la etapa de prototipado, es especialmente importante asegurarse de que no hay fallos en el montaje y que sean lo más posible fallos debidos al diseño. Entonces, no ser nunca suficientemente paranoico. En ese sentido, yo lo que hago es no me corto un pelo. Cojo mi multímetro y compruebo incluso el valor de las piezas, porque ya me ha pasado en una ocasión que, bueno, somos todos humanos y alguien en la cadena de envío de tu distribuidor de componentes electrónicos se puede haber equivocado y te puede haber mandado unos condensadores que no sean los adecuados. Efectivamente, estos son de 102 nanofaradios, son 0,1 micros, así que estamos hablando del condensador adecuado. Ya tenemos todos nuestros condensadores listos para soldar, los hemos puesto encima de la mesa, los agrupamos un poquito si queremos, nos verificamos que no nos hayamos llevado ninguno pegado en nuestra muñeca. Es común que ese tipo de cosas sucedan, nada más pasar el dedo, como veis, se pueden pegar. Si soplamos fuerte o damos algún golpe en la mesa, bueno, en este caso la manta esta absorbe bien las vibraciones, pero podría darse incluso el caso de que se volcasen o corriesen fuera de la mesa, ¿vale? Y acto seguido lo que vamos a hacer es verificar. Estamos hablando de los de 0,1 microfaradios en nuestra hoja y son el C1, C2. En este punto, como se trata de un conjunto de muchas resistencias, de muchos condensadores, 11 por cada placa, lo que vamos a hacer es ir pintando, digamos, e ir poniéndolos en una de ellas, que la utilizaremos como prototipo para las demás. Como tenemos puestas justo en la cantidad de piezas que necesitásemos, si sobrase o faltase alguna, sabríamos que hay algo que está fallando, ¿de acuerdo? Entonces esta la vamos a utilizar como de prototipo. Empezamos con el C1, que está en este lado de aquí. C1 y después tenemos C2, C6. Me temo que C6 también está en la parte de abajo. C6, C8. C8 está aquí. C9, C12, este de aquí. C13, este de aquí. C14. Pues vamos a empezar poniendo en este de aquí. Tenemos una pequeña cantidad. C8, C9. Coloco esta en su lado. Aplico el soldador. Suelto el soldador. Y luego la aplasto, la chafo un poquito para que vaya a su sitio exactamente. Vamos a ver si podemos darle un poquito más de zoom. He dejado la cámara en modo foco manual para evitar que se desenfoque. Bien, como vemos el condensador está ligeramente girado, pues vamos a intentar orientarlo correctamente. Ya tengo esta placa pintada, digamos. Tengo las seis condensadores que debe de tener en la capa superior, ya están colocados, solamente soldados por uno de sus extremos. Ahora les aplicaré un poquito más de flux, soldaré el otro extremo y después volveré a calentar el extremo soldado en primer lugar, puesto que como no les he aplicado flux a estos componentes, quiero que la soldadura original se vuelva a realizar para que quede un poquito mejor. Como veis, no está tan brillante como deberían de estar, como están estas patillas, por ejemplo.
fijaos en la pequeñísima cantidad de estaño que requieren estos pasivos para quedar bien soldados. Lo más plana posible. Y fijaos cómo no toco realmente la punta del soldador, sino que toco el componente y un poquito del pad. Y ya está. Con ese estaño es suficiente. Y ahora, aprovechando que tiene flux todavía en el otro lado, lo volvemos a fundir la soldadura de arriba y veréis que queda brillante y queda bien de nuevo. Una inspección visual a las placas nos revela que todas las soldaduras han quedado preciosas, han quedado brillantes y con la cantidad de estaño justa. Una soldadura brillante es una buena soldadura, ¿de acuerdo? Hemos terminado de soldar los pasivos que quedaban en la capa de abajo y ahora nos queda por poner la otra mitad. Repetimos, vamos a soldar la otra mitad, vamos a primero aplicar flux, después soldar la otra mitad y después retocar la primera. Un montón de felices soldaduras brillantes. Hemos terminado con este componente y ya podemos tacharlo de la lista. Simplemente tendríamos que marcarlo con un rotulador o marcarlo con un lápiz. Así que vamos a pasar por el siguiente. Como son una buena lista de componentes, y de hecho son 2 folios, voy a ir pasando de todos los pasivos. Vamos a soldar a continuación el resto de los condensadores y de las resistencias y ya nos volveré a grabar cuando estemos soldando transistores y algunas piezas de distintas formas. Estoy soldando un grupo de resistencias de 10K en la parte de abajo, he soldado ya la parte superior, y me he dado cuenta de que hay una resistencia que se tiene que soldar en cada una de ellas que su valor es de 0 ohmios. Aunque hay resistencias que efectivamente tienen un valor de 0 ohmios, es más sencillo realizar simplemente un puente de soldadura entre esos dos pads, que también se puede quitar posteriormente, o bien con el soldador simplemente, o con un poquito de fibra de soldante. Con lo cual, para ahorrarnos esas piezas, si os parece, os voy a enseñar cómo hacer un puente de soldadura. Seguramente ya sabréis, pero bueno, siempre viene bien un consejillo, ¿no? Como decía antes, cada uno tiene su método, yo os voy a explicar el mío. En este caso, la resistencia es la R6. Entonces, en todas ellas tendré que realizar ese puente de soldadura. Voy a mostrar cómo lo hago en esta y ya está. La manera que yo he encontrado más sencilla es primero prestañar ambos extremos. Entonces, aplico una cantidad aceptable de flux, aplico más soldadura de la que debería de utilizar para soldar simplemente un componente, dejo un pegote bastante generoso y posteriormente aplico soldadura al soldador y rápidamente toco entre los dos, porque si lo hago durante mucho rato, ¿veis lo que pasa? Se vuelven a separar por efecto de la máscara antisoldante. Siempre se puede añadir un poquito más de soldadura y hacer que quede, pues eso, como un colchón, por así decirlo, encima un cojín, entre los dos pads. Si os encontráis con que pasáis mucho tiempo dándole la vuelta a los componentes uno por uno para soldarlos posteriormente, os diré que encontré un truco en internet que consiste en dar un golpe sobre la mesa. Supongo que si es un papel o si utilizas un papelito, por ejemplo, para poner encima los componentes es más sencillo, pero funciona bastante bien. Si en lugar de ponerlos sobre una superficie como la de la goma esta, los pusiéramos todos sobre un papelito, veríais lo fácil es que se dan la vuelta, ¿vale? Simplemente dando un golpecito. Si pensáis que soldar componentes SMD es complicado, pensad que también están los componentes SMD de tamaño bastante más grandes. En vez de ser la 0805, esta me parece que es 12 algo, y fíjate el tamaño de estas resistencias. Esto lo puede soldar hasta un ciego. A continuación vamos a soldar el botón de reset de las placas. Seguiremos el mismo procedimiento que habíamos utilizado para los anteriores integrados, y es que primero soldaremos una plata y después soldaremos las demás una vez que ya lo tengamos fijado en su sitio. Vamos a soldar ahora los diodos.
Este de aquí irá en esta posición y una vez más nos ayuda el silk screen indicándonos la dirección que en el esquemático llevaría, ¿de acuerdo? Es decir, que sería capaz de conducir la electricidad estando aquí el voltaje positivo y aquí la tierra. En el propio diodo, en el encapsulado, vemos una banda negra que también tiene su representación en el silk screen que tendremos que hacer coincidir. Eso una vez más si tenemos silk screen, si no tendremos que utilizar, como siempre, nuestra hoja de ruta. De acuerdo. Mal que bien, me ha quedado soldado. Y ahora por el otro extremo y le aportaremos un poquito de flux. Y ya está brillante por ambos lados. Podemos ver que ya llevamos gran parte de la placa soldada, por lo menos de la parte superior. Tenemos todos los condensadores, las resistencias, el switch, el botón SMD. Tenemos esto, nos faltarían las tiras de pines, conectores de bornera, nos faltaría aquí un filtro especial para el CAN y nos faltan los diodos LED. También vemos que nos falta en la parte de la fuente conmutada, nos falta todavía la bobina, que es uno de los elementos más altos, y los dos condensadores de tántalo que van aquí detrás. Estos dos condensadores, como tendremos que atacarlos tanto por este lado como por este extremo, los soldaremos antes que la bobina. La bobina aprovecharemos para soldarla desde aquí y utilizaremos la punta gruesa del soldador, porque como vemos también son planos grandes de tierra y son masas grandes que hay que calentar. Y la punta que tenemos ahora mismo para los componentes SMD podría no ser suficiente. Pero antes de cambiar de punta vamos a soldar todos los diodos LED de la placa, ¿de acuerdo? La elección de los colores de los diodos es una cuestión bastante personal, es una materia de qué color te gusta más para cada cosa. En este he decidido que voy a utilizar un diodo LED de color blanco para el power. El diodo LED blanco normalmente no se utiliza para este tipo de cosas, porque aparte de ser bastante caro, emite mucha luz y consume algo más. Pero bueno, son prototipos y el diodo LED blanco quería utilizarlo y son bonitos. Vamos a sacar de aquí 3 diodos blancos. Como veis, los diodos son unas piezas bastante pequeñas. No sé si se aprecia ahora mismo en la cámara. Mejor utilizar unas pinzas para sacarlos de estas tiras, las cintas. Y hay que llevar cuidado también de que al sacarlos no se terminen volando por toda la habitación. Para probarlos, lo cual es una cosa interesante para ver el color, por ejemplo, o para saber cuál es la orientación, porque el diodo no es una pieza como un condensador cerámico o una resistencia de carbono de estas que da igual en qué sentido la conectes, este está polarizado. Vamos a probarlo utilizando el multímetro. Concretamente hay una función de prueba de diodos, aquí aparece ese símbolo, y utilizaremos las dos sondas para comprobar cuál es la orientación correcta de este diodo. En este caso hemos acertado la primera, es el negro por la derecha. Vamos a ver en este está al revés, así y así. Normalmente los diodos suelen llevar una marca que indica cuál es, al igual que en los diodos naranjas que habíamos visto aquí, suelen tener una marca que nos indica cuál es su correcta orientación en la placa. En este caso la marca así. La marca es un minúsculo punto. No sé si se llega a ver en la pantalla. Bueno, pues si no se ve, os lo digo yo, creedme. Hay un punto en ese extremo inferior de la pinza. Ahí. Digamos, ahí justamente. Hay una especie de banda verde y un puntito minúsculo que nos indica cuál debe de ser el negativo del diodo. Efectivamente y correcto. Vamos a pestañear un poquito.
Tenemos un poquito de flux por otro lado. Esa soldadura ha quedado manifiestamente más brillante y ahora arreglamos esta. Perfecto. Hemos avanzado mucho en el montaje de la placa. Ya tenemos montados todos los LED, el de power, el que indica la actividad de los dos relés, y el bus y el de actividad, los dos LED de actividad en el bus CAN. De manera que solamente nos quedan de los componentes más pequeños, de las plantillas SMD más pequeñas, los SOT 123, los que son como una T, que llevan 3 patillitas y que son generalmente transistores y en algunos casos son diodos, ¿vale? Entonces pues tenemos que montar uno en la parte de entrada de la fuente conmutada, que es el protector de contra inversión de polaridad. Tenemos que montar un protector contra estática en el CAN y 2 MOSFET, que son los que van a actuar los relés. Así que en realidad las piezas tienen el mismo encapsulado, de manera que solo mostraré cómo se suelda una de ellas y las demás pues nos imaginamos que es exactamente igual. Este es el encapsulado SOT 123 que os comento. Bueno, como podéis ver es bastante pequeño, tiene 3 patillas y es en el encapsulado en el que suelen venir, pues por ejemplo, los transistores, los MOSFET también, y en este caso pues este integrado, que es una protección contra descargas estáticas de alto voltaje que pudieran freírnos nuestros componentes en el bus CAN. Entonces pues lo que haremos será empezar soldando una de las patillas, igual que habíamos hecho en los integrados, igual que hemos hecho en todas las anteriores piezas. Y en este caso la que parece que más a mano nos pilla es esta de aquí. Nos aseguramos que haga buen contacto por delante y por detrás. Y lo vamos a dar por la patilla. Suficiente. Y suficiente. Y ya que estamos, pues arreglamos un poquito esa. Ya tenemos las 3 placas prácticamente montadas. Nos quedan solamente los componentes más altos, que por otro lado son también los más fáciles de montar. En este caso nos quedarían por montar aquí los condensadores de tántalo, aquí la bobina o el inductor que nos va a servir para la fuente conmutada, y luego las borneras, los relés, más borneras, 2 fusibles y unas cuantas tiras de pines y un zócalo aquí para la programación del ISP. Y por último un pin, un jumper que utilizaremos para indicar si es la terminación del CAN o no. Así que vamos a empezar montando estos condensadores de aquí, ya que posteriormente montar el inductor será más sencillo que montar esos condensadores. Estos van a ser los 2 condensadores que vamos a montar a continuación. Es importante notar esta banda negra, que una vez más se trata de condensadores polarizados, como los diodos o como otras piezas, pero los condensadores, a diferencia de los condensadores electrolíticos, que la banda negra indicaba tierra, en los de tántalo, la banda negra o la banda blanca indica positivo, ¿de acuerdo? Llevar cuidado con esto porque alguna vez los he montado al revés y tienden a explotar de una forma bastante catastrófica, y además son caros, así que si jugáis con estas piezas, procurar tratarlas bien. En este caso este irá aquí y este irá aquí, y este será su forma de montaje. En el esquemático cometí el fallo de no poner todas las... En el silk screen cometí el fallo de no poner todas las capas en las que hay información. Concretamente los condensadores de tántalo tenían la barrita blanca que nos hubiera servido para saber en qué orientación colocarlos correctamente, pero no puse esa capa. También he de decir que vamos a sustituir nuestra punta fina del soldador por una punta ligeramente más gruesa. Podéis ver que ya hemos sustituido la punta del soldador por una más gruesa, que nos va a resultar más eficiente a la hora de trabajar con este tipo de planos de tierra y con contactos mucho más grandes. ¿Veis con qué facilidad trabaja en este plano? Lo calienta instantáneamente, funde el estaño y no hace soldadura fría. De acuerdo, vamos a colocar la pieza. Disculpad mi torpeza, pero realmente estoy soldando a ciegas desde este extremo. Ahora vamos a orientar este lado de aquí, soldar esta otra cara, esta de aquí espero tenerlo un poco más fácil.
Bien, este lado parece que ha quedado bastante bien, soldadura bastante brillante, y ahora voy a revisar el de atrás, que ha quedado un poco menos estupendo. Bien. Ahora sí se ha querido soldar. Y ahora el otro extremo. Perfecto. Aquí tenemos la bobina que vamos a soldar a continuación. Como veis, tiene dos pads, y estos dos pads serán los que tengan que ir en estos contactos de aquí, en este y en ese. Bueno, pues vamos a poner un poquito de estaño en uno de ellos, por ejemplo este de aquí, que nos va a venir un poco más a mano para trabajar. Este es un gran plano de tierra. No es un plano de tierra, perdón, es el plano de 5 voltios, pero como veis tiene mucha superficie de cobre y además está conectado con un montón de vías muy cerca de donde tenemos que soldar a uno de los planos interiores, el plano de 5 voltios, que como digo ocupa toda la placa, con lo cual disipa una cantidad de energía bárbara. Habéis visto lo rapidísimo que se enfría el estaño cuando está en este pad. Vamos a ver si podemos soldarlo fácilmente sin tapar demasiado. Parece que se ha quedado. Eligiendo el ángulo adecuado se puede soldar con mucha facilidad, pero es difícil hacerlo y conseguir que lo capte la cámara al mismo tiempo. Bueno, como veis han quedado soldados ambos extremos con unas soldaduras brillantes y aceptables. Bueno, pues vamos a soldarlo en el resto de las placas y continuamos. Vamos a empezar por el filtro del Canon. Son estos paquetitos de aquí. En el diseño de una placa, la ubicación de los componentes es muy importante, no solo para reducir el tamaño y para determinadas propiedades eléctricas de la placa, sino también después a la hora de tener que repararlo. Los elementos que más fácil o con más frecuencia se puedan romper tienen que ser accesibles, lo suficientemente accesibles como para que se pueda sustituir uno por otro. En este sentido, esta placa tiene un pequeño defecto, en mi opinión, y es que, por ejemplo, este elemento, el filtro, que espero que no se rompa con facilidad, es difícil de acceder una vez que están montados las borneras exteriores. Habría que desoldarlas para poder acceder a él. Lo siguiente en altura son las borneras de los interruptores, del CAN y de la alimentación. Ahora que están todos puestos en sus respectivos lugares, lo correcto sería darle la vuelta para poder soldarlos desde atrás. Para eso hay que utilizar un poquillo de maña, y eso, con un poquito de maña se puede conseguir ponerlo boca abajo y tendremos un acceso mucho más fácil para soldarlas. Calentamos al mismo tiempo el pad y el bastón, la pata. De esta forma nos aseguramos que se conectan, que se realiza una soldadura perfecta. Voy a soldar solo una de cada una de ellas para asegurarme después de que están todas a la misma altura. Como podemos ver aquí, al apoyar el soldador se mueven ligeramente los bastones. Ahora, si esta placa la ponemos boca abajo, podríamos ver que hay a veces pequeños espacios, como aquí, que no ha quedado totalmente plano. En esos casos hay que apoyar con el dedo, con cuidado de no quemarnos, porque el calor se comunica hasta la parte de arriba, con cuidado de no quemarnos, y empujar estas borneras hacia abajo. A estas alturas ya llevamos un montón de horas trabajando,
pero ya tenemos montados todas las tiras de pines, las cabeceras de programación, los terminadores del Buscam, la cabecera FTDI, y en general vemos que las placas están casi completadas. Nos quedaría por poner toda la sección de 220 voltios, que van a ser básicamente los relés, pondremos 2 por placa, y las borneras de 3, y finalmente los conectores de fusibles que vamos a utilizar para proteger nuestros relés y para proteger los circuitos que estemos trabajando en la red de 220. Por el otro lado vemos que parecen haber quedado bastante bien, pues terminaremos de realizar la soldadura. Un conector terminado. Y los conectores y los tócalos para los fusibles entran casi a presión, con lo cual no nos va a costar nada darle la vuelta y soldarlos por el otro lado. Bueno, finalmente me quedé sin espacio de grabación en las tarjetas, de forma que no pude grabar la parte final el proceso final de soldadura de los últimos componentes, concretamente de los fusibles y de los relés. Como veis, ya están totalmente montadas. Y bueno, ya lo siguiente que quedaría es realizar algunas pruebas de que todo esté correctamente electrónicamente. Por ejemplo, probar si la fuente conmutada está funcionando correctamente, después ir comprobando que el chip se programa correctamente, después comprobar el subsistema del Buscam, comprobar los relés e ir probándolas poco a poco para verificar que todo está funcionando de acuerdo con las especificaciones. Si os parece, podemos hacer una prueba de que funcionan eléctricamente. Bueno, vamos a utilizar una batería que tengo por aquí de los que utilizo para mis aviones de modelismo y para los drones, y bueno, está un poco hecha polvo, pero nos servirá. Es una batería de 3 celdas, con lo cual nominalmente debería de tener unos 12 voltios a plena carga, unos 12,6. Y aquí tenemos el conector que nos permite acceder a cada una de sus celdas. Entonces conectaremos tierra aquí, y aquí conectaríamos para tener unos 3 voltios, algo, unos 4,2 voltios en plena carga. Aquí tendríamos unos 8,60 y aquí tendríamos unos 12. Entonces vamos a empezar a conectar este a tierra, y este en 3 voltios obviamente o en 4 voltios no va a funcionar, puesto que como mínimo necesitaríamos 5 voltios para que la fuente conmutada funcionase, ya que todo el voltaje interno de las placas son 5 voltios. Entonces comprobaremos, bueno, pues algo hace, pero obviamente no va a llegar al voltaje que tiene que llegar. Vamos a comprobarlo con el multímetro. Vamos a ver, deberíamos de tener tierra. No sé si se ve aquí el multímetro. Voy a intentar ampliar un poco más la imagen. Correcto. Tenemos aquí la tierra y podríamos tener 5 voltios aquí. ¿De acuerdo? Entonces voy a conectarlo en los 3 para verificar que el voltaje de las pilas es el correcto. Vamos a tocar en ambas. Esto es un poco complicado. 3,87. Efectivamente no están totalmente cargadas, pero bueno. Vale. Y aquí en el voltaje de 5, en lo que debería ser 5 en la placa, como vemos estamos leyendo 3,94, 3,0. Vamos a subir hasta los 7,78 voltios de entrada y veremos que aquí ya estamos regulando correctamente a 5 voltios, 4,978, 0,03 voltios, 3 milivoltios de diferencia, 30 milivoltios de diferencia está muy bien. De acuerdo, pues vamos a comprobar ahora con 12 voltios, o lo que debería de ser 12 voltios.
tierra por aquí y aquí 11,59, no llegan a ser 12, pero una vez más nos vale. Y está regulando a 5 voltios perfectamente. Como vemos, el sistema de alimentación de la placa está funcionando según lo previsto. También podríamos probar la protección contra inversión de polaridad. Esto es una característica bastante interesante de esta placa. Y es que si nos equivocamos al conectar los polos en la alimentación, la placa no va a sufrir daño, siempre y cuando obviamente la estemos alimentando dentro del rango de voltios para el que está diseñada. Si la conectamos a 120, obviamente va a morir. Bueno, pues esto es una pequeña prueba. Obviamente para hacer algo más riguroso utilizaríamos el osciloscopio para comprobar qué nivel de ruido estamos teniendo en la alimentación dentro de la placa, si está dentro de lo correcto. También podríamos comprobar cuáles son las intensidades, el consumo de la placa dependiendo del voltaje de entrada y el consumo interno de la placa. Y bueno, otro sinfín de pruebas que iremos haciendo y que es posible que grabe y que realice un vídeo con las pruebas que le voy realizando a las placas. Bueno, eso ha sido todo para el montaje de la Protodromo, o de la Dromo concretamente, no de la Protodromo. Espero que os haya gustado y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.